en este año de la fe que hemos venido recorriendo en estos últimos meses, hay un tramo muy importante, hay una experiencia muy importante para que nuestra fe en Dios sea completa. Y es la experiencia del perdón de Dios. La experiencia de la fe en Dios pasa a través de la experiencia de su perdón, porque la fe es ese encuentro con un Dios que nos ama incondicionalmente, ilimitadamente. Esta es la fe. Y la parábola de hoy, de este domingo de Cuaresma, nos lleva en esa dirección, a hacer la experiencia de ese amor de Dios que se hace misericordia, que se hace perdón para nosotros. Sin embargo, tristemente, el ser humano algo tiene dentro que le da miedo acercarse a Dios cuando tiene que pedirle perdón. ¿Se acuerdan de Adán y de Eva? Cuando cometieron el pecado original, aquel primer pecado. La primera reacción que tuvieron de cara a Dios fue esconderse de Dios. Ese Dios que les había dado todo, que les había manifestado tanto amor, tanta cercanía, tanto cariño, ahora es un enemigo. Ahora es una amenaza a Dios para mí. Porque el pecado logra esa transformación del hombre que lo hace sentir ya no hijo de Dios, sino de alguna forma alguien que tiene que ser castigado por Dios. La parábola del hijo pródigo es una lección magistral de cómo funciona la conversión del hombre, cómo se realiza ese camino de reencuentro con Dios. Y es un camino que tiene 4 pasos. Si hemos estado atentos al Evangelio, podemos identificar estos 4 momentos de la conversión de este joven. ¿Cuál fue el primer paso? Son 4 R, se les van a quedar grabadas. Primer paso fue reflexionar. Dice el Evangelio, se puso entonces a reflexionar. Ese joven había emprendido una aventura hacía días, tal vez meses antes, muy feliz, con mucha ilusión de encontrar experiencias nuevas, gozos, placeres. Y sin embargo, ahora se encontraba cuidando cerdos y además ni siquiera pudiendo comer lo que comían los cerdos. Esa situación, ese golpe, ese mazazo, digámoslo así, en su vida, fue lo que lo hizo reflexionar. Igualito que nos pasa a nosotros. Tantas veces un golpe en la vida, una circunstancia adversa, es la que nos ayuda a reflexionar. A ver, ¿dónde estoy parado? Y la reflexión va en 2 líneas, en 2 direcciones. La primera es constatar las consecuencias dramáticas del pecado. Mira a dónde me ha traído el pecado. A una condición de sufrimiento, de esclavitud, a una condición que no es propia del hijo de un padre como el que él tenía. Pero en segundo lugar también toma conciencia en esta reflexión de lo que es la esencia del pecado. Una ofensa a Dios que me ama y al cielo, que es mi destino, que es lo que pensó Dios para mí. El concepto de cielo representa aquí el plan de Dios, el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. Yo lo traiciono ese proyecto cuando peco. Por eso el joven va a decir después, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, he pecado contra tu amor y contra tu proyecto sobre mí. Ese es el primer paso, la reflexión. Pero luego viene una segunda parte muy interesante, recordar. El muchacho empezó a recordar su casa, a recordar que en su casa nunca le faltaba nada, que había pan en abundancia. Y ese pan, sabemos muy bien, representa mucho más que la despensa llena de la casa. Ese pan representa la providencia de Dios en general. Es decir, cuando tú has estado en la casa del Padre, cuando vives siguiendo su voluntad, siguiendo sus preceptos, tratando de estar bajo esa cobertura de Dios, su providencia te acompaña y no te falta nada, nada de lo verdaderamente importante. Entiéndase, porque hay otro tipo de faltas o más bien de necesidades que todos tenemos y que no nos las resuelve Dios. Forman parte también de lo que es nuestra educación como hombres. Pero bueno, ese recuerdo de la casa del Padre en el joven se convierte en nostalgia.
nostalgia de Dios. Yo creo que a todos se nos facilitaría mucho cualquier conversión cuando hemos pecado si dejamos que nuestro corazón exprese esa nostalgia de Dios. Deja hablar al corazón, déjalo que se sienta triste de no estar donde debe estar, de sentir pues esa nostalgia. Pero no se quedó ahí el joven. Además de reflexionar y de recordar, tomó una decisión importantísima: regresar a la casa del Padre. El verbo arameo de la conversión, a diferencia del griego, el griego es metanoia, que significa cambiar de mentalidad, cambiar de actitud, si quieren ustedes. Esa es la conversión en concepto griego. El concepto arameo es un poquito más existencial, más simbólico. La palabra es shuhub, que significa regresar, volver. Y regresar a la casa del Padre es, en pocas palabras, reconocer que tú perteneces a esa casa, que esa es tu casa, que cuando has pecado no estás en tu casa, eres un extraño en esta situación. Regresar a casa es regresar a lo que te es familiar, y Dios es nuestra casa, Él mismo la casa del hombre. Poder regresar a esa casa es tener siempre esta capacidad de recordar que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Y un último paso, después de reflexionar, de recordar la casa del Padre, después de regresar, o por lo menos cuando ya se viene de camino de regreso, el último paso es recibir. ¿Qué recibió este joven? Recibió el abrazo de su padre. Recibió el perdón de su padre. Él traía preparado su discurso, traía preparado incluso cuál debería ser su nueva situación en la casa del Padre. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y el padre dice: no es así, muchacho, tú eres mi hijo. Y por eso el padre, dos cosas: sale corriendo a recibirlo cuando él todavía está lejos. Ese estaba todavía lejos significa que cuando todavía no hemos recorrido el camino completo de nuestra conversión, Dios ya cubre la distancia. Él sale a nuestro encuentro y encima lo cubre de besos, lo abraza y lo cubre de besos. El término griego aquí sí nos ayuda. Katafilis en autón significa se lo comía a besos. La mejor traducción. Se lo comía a besos. Esa era la respuesta de este padre para ese hijo que había decidido volver, regresar. No me entretengo en el significado de las tres prendas que le devuelve el padre también: el vestido, el anillo y las sandalias. Cada uno tiene su significado, pero ahorita ya no nos da más tiempo. Una última reflexión. Este hombre, este hijo menor, ya perdonado, se siente nuevamente digno de estar en su casa. Vamos a decirlo de otra forma: recupera su autoestima. Se siente verdaderamente hijo porque se siente amado. Y aquí, Dios siempre es nuestro Padre. Él nunca deja de ser Padre. Somos nosotros los que a veces dejamos de ser hijos. Y en cierto modo nuestra conversión no consiste en otra cosa más que en caminar hacia la plenitud de ser hijos de Dios, como dice un prefacio de la Cuaresma. Y pidámoselo a Dios: concédeme en esta Cuaresma crecer un poquito más en esta conciencia de que soy tu hijo. Y por eso me acerco con confianza a pedirte perdón, me acerco a ti con la seguridad de que me vas a recibir con los brazos abiertos. La Virgen María es de alguna forma la expresión del amor maternal de Dios. Así como Jesús es la plenitud de la revelación del Padre, de su amor de Padre, en cierto modo María es la expresión del amor maternal del Padre, que se ve además en esta parábola de una manera muy palpable. Pidámosle a María que ella nos conceda esta gracia de recibir siempre con confianza, con mucha tranquilidad y paz, ese perdón de Dios que nos está siempre esperando. Que así sea.